y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Amén, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar aquí, aleluya, en esta preciosa tarde para hablar sobre el tema un tema maravilloso que tenemos para el día de hoy. Estábamos hablando acerca de conociendo a Dios. Hablábamos la semana pasada, conociendo a Dios, de la manera en que Dios se le revela al hombre, en que Dios viene al hombre para que el hombre, y se revela para que el hombre pueda conocerle. Aleluya. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, dejó no escatimó el linaje de donde Él procedía para venir a este mundo, bajarse a nuestro nivel, ¿verdad? Se hizo hombre, nacido de una mujer, aleluya, para traernos redención a nuestras vidas. Y a través de Jesucristo podemos conocer al Padre, porque a eso vino Él, a darnos conocer al Padre. El Señor Jesús dijo así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Él quiere que nosotros seamos uno. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿De qué manera vamos a ser uno con el Padre? ¿De qué manera vamos a ser uno con el Hijo y uno en el Padre? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Estábamos hablando de cómo nosotros podemos tener la mente de Cristo. Aleluya. El Señor Jesús, aleluya, nos enseña en la palabra cómo nosotros tenemos que vivir conforme a ella, conforme a la palabra, arrepintiéndonos de nuestros pecados, abriendo nuestro corazón a Dios y teniendo una relación diaria con nuestro Señor. Aleluya. Ahí es donde comenzamos una relación con Dios, y una vez que usted comienza esa relación con Dios, a través de su palabra, comenzamos a conocer quién es Dios.
Entonces conocemos cuál es, aleluya, el deseo de Él para nosotros. Conocemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo nosotros debemos de ser. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas que Él hace y hizo. Aleluya. La palabra de Dios está llena de ejemplos, de testimonios, de muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estaba en la tierra. Él sanaba a los enfermos, Él también aconsejaba, Él predicaba a la palabra de Dios, Él hablaba del Padre, Él daba a conocer al Padre, Él siempre decía las cosas que le gustaban al Padre, porque a eso vino Él. Él le dijo en cierta ocasión a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Aleluya. Entonces, sabe que a través de Jesucristo podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Y hoy, no estamos muy lejos del tema, sino que vamos a hablar sobre qué es la fe y cómo vivir por fe. Aleluya. Porque nosotros tenemos, ¿verdad? La fe no es fe en fe, sino en fe en Jesucristo. Aleluya. Cuando decimos yo tengo fe, pues tenemos que tener la fe, depositar la fe en Jesús, en nuestro Señor. Aleluya. Porque no podemos tener una fe en el aire sin saber en qué estamos depositando nuestra fe, sin saber cuál es nuestro fundamento para nosotros decir tengo fe. Porque mucha gente dice, no, yo tengo fe que va a ser así, va a ser asado. Pero ¿fe en qué? ¿En qué cosa? ¿En quién? ¿En quién? Porque nunca oye en quién es la fe. Pero la fe nuestra se supone que esté fundamentada en Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Aleluya. Y vamos a estar explicando qué es la fe y cómo se puede vivir por fe. Aleluya. Bueno, Ángel. Gloria a Dios, bendiciones para todos. En esta tarde agradecemos a nuestro Dios por su bondad y su misericordia que nos ha dado pues grandísimas promesas y andamos pues con fe. Su gracia y su bondad nos ha bendecido y nos ha dado esa esperanza viva de un día regresar por nosotros y estar con Él en su reino. Pues hoy pues vamos a tratar el tema que es la fe y cómo vivir por la fe, y vamos a leer el verso base para tratar este tema, y se encuentra en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 el verso 11, y dice de la siguiente manera: por lo cual asimismo oramos, está hablando Pablo, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Voy a ser el Señor. Y Pablo pues le escribe a la iglesia de Tesalonicense, y fijémonos cómo él le habla. Debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y a cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros a nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El tema de la fe es un tema apasionante, porque se trata de explicar, gloria a Dios, un poder sobrenatural. La fe es sobrenatural. E invisible. Y vamos a tratar con palabras
y conceptos humanos, lo cual es bien difícil de explicar la fe por las palabras y los conceptos sobre un poder sobrenatural que es la fe. La fuerza no fue dada debido a que el hombre hizo un intercambio en el principio cuando decidió dejar de recibir la revelación de Dios, o la revelación, porque el hombre vivía en obediencia a Dios y el hombre vivía en el espíritu. Adán y Eva vivían en el espíritu, podían hablar con Dios, podían conocer a Dios, porque hablaba directamente con Dios, y a través pues de la desobediencia del ser humano, de ellos, entró entonces la fe. Dios tuvo que darnos la fe, porque el hombre intercambió la revelación de Dios por la naturaleza pecaminosa, o sea, el conocimiento humano, o el conocimiento natural que Dios pues le había dado, cuando Dios le dice, más del árbol de la ciencia, del conocimiento, significa eso, del bien y del mal, no comeréis. Dice, Adán y Eva sustituyeron la revelación de Dios por el conocimiento mental y el sentido común. Al pecar, el tiempo y el espacio y la materia vinieron a ser su base de realidad. Entonces ellos iban a vivir por un tiempo, podían palpar, tocar lo que estaba a su alrededor, porque ya no vivían en el Espíritu de Dios, vivían en el Espíritu Santo. Ahora comienzan a vivir con una naturaleza pecaminosa, basada en que iban a vivir por un tiempo, podían ver las cosas, podían palparlas, podían tocarlas, gloria a Dios, y al hacer este intercambio descendieron de su nivel de relación con Dios, en cuanto a que el hombre residía en él el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le daba a ellos la revelación de Dios Todopoderoso, al cual ellos fueron creados, fueron formados y podían hablar con Dios y relacionarse con Dios. Al perder esa relación, entonces, ¿qué le dio Dios a ellos? Dios le dio a ellos, después de pecar, la fe, para que entonces salieran del mundo o ámbito natural en que habían caído, para así poder entrar otra vez al mundo espiritual. Entonces nosotros vamos a tratar de explicar un tema tan apasionante, porque trata de explicar el poder sobrenatural e invisible con palabras y conceptos humanos. Además, es prácticamente imposible de explicar un concepto tan profundo y tan poderoso como lo es la fe. Gloria sea al Señor. Pero vamos a hablar de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado, de acuerdo a ese tema. Gloria sea al Señor. Antes de definir la fe, hagamos una pregunta. ¿Por qué Dios demanda que los creyentes vivamos por la fe? La respuesta la encontramos en su palabra. La Escritura dice en Hebreos 11:16, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador de los que le buscan. Hebreos 11:16. El decir que la fe es el único medio, es decir, que la fe es el único medio o vehículo por el cual se puede agradar a Dios. No hay de otra manera de agradar a Dios, sino que es a través de la fe. Es el único medio que nos lleva a una total dependencia de nuestro Padre Celestial.
Por lo tanto, los seres humanos tenemos dos alternativas. Vivir la vida en la tierra de dos maneras. Vivir por la vista o vivir por la fe. Vivir por la vista nos lleva a depender de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio intelecto, de nuestras propias emociones. Vivimos por nuestra propia voluntad, por nuestras propias creencias. Dependemos total o absolutamente de nosotros mismos. Eso es vivir por la vista. Pero debemos estar conscientes de que depender de nosotros mismos, tarde o temprano, nos llevará al fracaso, nos llevará a la frustración, nos llevará a la desesperación. Vivir por vista es vivir bajo la naturaleza caída de Adán y de Eva. ¿Qué significa vivir por la vista? Vivir por la vista significa andar por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que palpamos, por lo que olemos. Andar por vista no es otra cosa que dejarnos guiar únicamente por lo que nos dicen nuestros sentidos naturales. O vivimos por la fe o vivimos por lo que vemos. Cuando el hombre decide tomar la naturaleza caída, o sea, la naturaleza pecaminosa, el hombre desciende a vivir por la vista, por lo que ve. Y nos dice que esto llevó al hombre a depender de ellos mismos, de sus propias habilidades, de sus propias fuerzas, de su propio intelecto, de sus propias emociones, y vivir en nuestra propia voluntad, por nuestras propias creencias. Dependemos total y absolutamente de nosotros mismos, pero debemos de estar conscientes. Dijimos que depender de nosotros mismos, tarde o temprano, nos llevará al fracaso, nos llevará a la frustración, nos llevará a la desesperación y nos llevará a la ruina. Vivir por vista significa andar, dijimos, por lo que oímos. Por eso que lo estoy repitiendo, porque esto es bien importante. Vivir por la vista significa andar por lo que vemos, oímos, sentimos, palpamos, olemos. Andar por vista no es otra cosa que dejarnos guiar únicamente por lo que nos dicen nuestros sentidos naturales. La Escritura dice en Mateo 14, 28, 32. Entonces, es una experiencia de Pedro. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí está señalando que Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas. Y estamos hablando de un Jesús hombre andando por encima de las aguas por la fe. Él caminaba sobre las aguas por la fe. Y cuando Pedro lo ve, quiso hacer lo mismo, quiso caminar sobre las aguas. Y Jesús lo invita. Ven. Ven. Y él sale de la barca
cuando escucha la palabra del Señor que le llama, ven. Al oír esas palabras, él comenzó a caminar hacia Jesús. Y mientras él mantuvo su vista, mirando a su maestro, a su Señor, iba caminando sobre las aguas. Esto nos enseña que cuando nosotros ponemos nuestra vista en el Señor, vamos caminando por la fe hacia Él. Él nos invita a caminar por fe. Nos dice la Escritura que mientras Él mantuvo sus ojos caminando hacia el Señor, no se hundió. Pero dice que al Él, dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver sus sentidos, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de su Señor y comenzó a mirar con sus sentidos naturales lo que estaba sucediendo a su alrededor. Un mar bravo, vientos recios que estaban a su alrededor, pero él estaba parado sobre las aguas. No importa por la situación en que tú y yo estemos atravesando, mientras nosotros estamos parados en la fe, andando en fe y por la fe, creyéndole al Señor que le dijo, ven hacia mí, ven, te invito a que camines por la fe, porque a través de la fe yo voy a bendecir tu vida. No hay otra manera en que Dios nos pueda bendecir si no es a través de la fe. Y mientras él mantuvo sus ojos, él caminó sobre las aguas. Al él usar sus sentidos y mirar a su alrededor lo que estaba pasando, entonces descendió de la fe para ver en su naturaleza humana lo que estaba pasando alrededor. La naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza llena de dudas y de temores. Dice que enseguida tuvo miedo al ver las olas, al ver el viento embravecido que estaba a su alrededor. Quitó la vista de aquel que lo podía hacer andar sobre cualquier situación de la vida en que tú estés atravesando. Ponemos los ojos en el Señor y podemos caminar sobre las aguas embravecidas, porque nosotros no vivimos por la vista, sino vivimos por la fe. Gloria sea al Señor. Y mientras tenemos este ejemplo tan hermoso de la palabra de Dios, de mantener nuestra vista en Él, Él nos invita a que vayamos a Él, a que caminemos hacia Él. Gloria sea al Señor. La Escritura dice que cuando nos acercamos a Dios, le pidamos con fe. Dice, pero pida con fe. En Santiago 1:6, del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra palabra de Dios en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Gloria sea el Señor. Y podemos vernos que el que le pide a Dios, dice la Escritura que le pida con fe. Y vemos pues cuando Pedro le dice a Jesús, cuando lo ve sobre las aguas,
Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, Señor, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue lo que él le pidió al Señor. Señor, si eres tú de verdad, manda tú a que yo vaya donde ti. Y el Señor le correspondió diciendo, yo soy tu Señor. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. Gloria al Señor. Y por eso es que la Escritura dice, pero el que le pida a él, pídale con fe. Mientras Pedro le pidió a él con fe, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó sus ojos, la fe dejó de ser en esos momentos en su vida y comenzó a mirar lo que estaba sucediendo alrededor. El que se acerca a Dios dice que vayamos como que Él es real, porque Él es real, como que Él es verdadero. Gloria sea al Señor. Y esa es de la manera que podemos agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él es galardonador de los que le buscan. Vive hacia el Señor. Y otra manera de decir esto es que el justo no anda por lo que le dicta sus sentidos. Allí le decía los sentidos a Pedro, hay grandes olas, el mar está embravecido. Y puso sus ojos en lo que estaba sucediendo alrededor y se hundió. Gloria sea al Señor. Nosotros no vivimos por lo que dictan nuestros sentidos, por lo que podemos ver, por lo que podemos palpar, por lo que podemos sentir. Eso es vivir en la naturaleza caída y pecaminosa. Gloria sea a Dios. Sino el cristiano que tiene que vivir por la fe, por lo cual lo lleva a depender. La fe nos lleva a depender totalmente de Dios. Este es el propósito principal por el cual Dios nos pide a que vivamos por la fe. Es vivir dependiendo totalmente de Él. Cuando quitamos la vista de Él, entonces dejamos de depender de Él y se comienza a caminar por los sentidos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos. Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual camina por la fe. Gloria sea al Señor. Si entendemos esto, entonces necesitamos saber qué es la fe. Pero para definir mejor este concepto, primero veamos qué no es fe. Y luego estudiaremos detenidamente qué es la fe y cómo podemos vivir por la fe. ¿Qué no es la fe? La fe no es algo mágico. Si usted no tiene fe como un estilo de vida, no funcionará cuando la necesite, porque no es un aparato que se puede prender o apagar a su antojo. Vivir por la fe implica estar consciente en todo momento de que ella es el medio para recibir el sustento diario y las peticiones de su corazón. La fe no es un kit de emergencia. Hay creyentes que se acuerdan de usar su fe solamente cuando tienen una crisis en el hogar, o una crisis de salud, o una crisis en sus finanzas. Antes de eso, todas las decisiones son tomadas basándose en sus sentidos físicos o en su criterio humano y falible. La fe no es un kit de emergencia, es una virtud dada por Dios para actuar y vivir por ella. No es cuando tengamos una emergencia. El justo por la fe vive delante de Dios diariamente. Ahora, vamos a continuar con mi esposa
hablando de qué es la fe. Ana Emily. Amén. ¿Qué es la fe? Ya sabemos lo que no es fe. Sabemos que no es algo mágico, no es algo que se usa de emergencia, sino que es una virtud dada por Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso se encuentra en Hebreos 11:1. Vamos a definir este versículo bíblico, palabra por palabra, para poder llegar a un mejor entendimiento de qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera. Aleluya. Como punto de partida, podemos ver que la fe no es pasado, sino presente. La fe es para hoy. Si no es el tiempo presente, no es fe, sino esperanza. Hay tres cosas que no son fe: el conocimiento o el saber. La presunción tampoco es fe. Nosotros no podemos vivir simplemente porque conocemos. No es tener fe. Cuando hay una situación que de pronto nos vemos encorralados, como se encontró Pedro. Pedro estaba caminando por las aguas, por encima de las aguas, por mandato del Señor. Lo llamó y le dijo, ven. Y él comenzó a caminar. Pero que cuando quitó la vista del maestro, comenzó a mirar el oleaje que estaba, las olas que golpeaban, todo el mar embravecido. Y él tuvo miedo y se espantó de la situación en que estaba mirando. Y se hundió. Se hundió al mirar lo que lo estaba rodeando y dejó de mirar a Dios, a Jesús, porque se fijó en lo que lo rodeaba. Es por eso que a partir de ahí podemos ver que la fe no es un pasado, sino un presente. El presente, cuando vivimos en el instante, en ese momento, depositamos la fe en Dios para cualquier situación que nosotros tengamos. Es en ese momento en que nosotros estamos esperando, estamos visualizando ya el efecto de la fe. La visualizamos espiritualmente, no con nuestros ojos, sino espiritualmente. Ya vamos a ver que ya el Señor Jesús está ya resolviendo. Ya le está resolviendo. Aunque veamos lo contrario. Aunque veamos lo contrario, porque como decíamos primero, esto no es por vista. No es por vista, no es por lo que nosotros veamos, no es por nuestros sentidos, no es por lo que nos rodea, lo que vemos que nos está rodeando, sino que es algo que va más allá de lo que nos rodea, va más allá de aquello que pensamos que nosotros podamos ver, va mucho más allá, porque no es algo físico, sino algo espiritual, que solamente se puede obtener a través de nuestro espíritu, aleluya, conectado con el Espíritu Santo de Dios. Ahí podemos visualizar. El conocimiento o el saber no puede ser fe, porque yo puedo estar consciente de algo y tener el conocimiento de qué produce tal y cual cosa, pero de cuál sea el resultado, yo puedo decir el resultado de algo que estoy viendo de la manera que está corriendo y sé cuál será el resultado final, pero yo no puedo poner eso como que eso es fe. Eso que va corriendo por esa agua por ahí para abajo, por ese río, cuando llegue allá va a perder el color, va a perder esto, no va a servir para nada, va a estar dañado. Eso no es fe, eso es
lógico que va a suceder así porque se le va a meter el agua adentro. Si es un aparato electrónico y va por las aguas para abajo, se le va a meter el agua adentro. Cuando lo recojan allá al final no va a servir de nada porque va a estar dañado. Porque eso no es fe. Eso no es fe. De que va a estar dañado y de lo sabe anteriormente que va a estar dañado, eso no es fe. No lo podemos colocar ahí en esa área. Sino que nosotros estamos, podemos decir, Señor, tú vas a obrar en mi hijo. Si estamos orando por un hijo que está perdido, un hijo que está en el vicio, un hijo que está en las drogas, y lo vemos tan difícil porque está tan metido en las drogas y es tan rebelde que nosotros pensamos rápidamente, este hijo mío está perdido. Para él no hay esperanza. Él está demasiado rebelde. Él no se quiere arrepentir. Él no quiere hacer nada por salir de esa vida. Él está sumergido en una situación que él niega a salir de ella. ¿Cómo? ¿De qué manera yo voy a libertar a mi hijo de esa situación? Nosotros nada podemos hacer. Estamos cortos. Nos quedamos sin fuerzas. Nos quedamos sin energías. Porque no podemos hacer nada por un hijo que esté totalmente perdido en las tinieblas, en los vicios de droga, en cualquier sea el vicio de prostitución, lo que sea. Una situación difícil donde está sumergido en un seno cenagoso que no hay quien lo levante de ahí, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a donde nuestro Señor Jesucristo y presentamos ante de Dios nuestra situación, nuestra carga, nuestro dolor por ese hijo, y dice, Señor, mira la situación de mi hijo o de mi hija, y solamente tú puedes libertar a mi hija. Yo no puedo. Mis fuerzas se acaban, mis esperanzas se agotaron, pero ahora yo voy a depositar mi fe en ti, en que tú sí puedes hacerlo y tú sí lo vas a hacer, porque tu palabra dice que tú fuiste herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y antes, mucho antes de que yo te conociera a ti, y mucho antes de que yo supiera de ti, tú habías ya perdonado mis pecados. Así tú has libertado a mi hijo o mi hija, ya ha sido libre por ti, porque tú la has libertado. Y yo la declaro libre, libre, en este momento la declaro libre. Y aunque veamos las cosas oscuras, y aunque veamos las cosas más difíciles cada vez, y que de pronto al otro día ves tu hijo en una situación más peor que el día anterior, pero tú has creído en Jesús, tú has creído en el Señor, y tú lo pusiste en las manos del Señor, y tú sabes que Dios obra, y Él obró en él. Tú tienes que declararlo hecho por Cristo. Por peor que se vea la situación, por más mala que se vea la situación, créelo hecho. Créelo que está hecho. Porque esa es la fe en Dios. Cuando podemos afirmar algo que no lo vemos con nuestros ojos, pero lo creemos que ya es. Por eso es que es la certeza de las cosas que no se ven. La fe es la certeza de las cosas que esperamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí abajo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Convicción, estar convencido, tener una convicción, convencido totalmente de que ya ha sido hecho, aunque nuestros ojos y nuestros sentidos estén palpando otra cosa, pero nuestro espíritu está creyendo que en el mundo espiritual ya fue hecho. Y eso ha de trascender a nuestro mundo material. Y vamos a ver cómo eso va a trascender sobre nuestro hijo, y vamos a ver el cambio en ellos. Cuando nosotros leemos este versículo que dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de la palabra es, como punto de partida, como punto de partida, podemos ver que la fe no es futura, sino presente. La fe es hoy. Cuando decimos es, significa hoy, es ahora. Si no es en el tiempo presente, no es fe. Cuando ese verso dice es, significa hoy, ahora. Gloria sea al Señor. Si no, si fuera en el futuro, vendría siendo esperanza. Hay tres cosas que no son fe: el conocimiento o el saber, la presunción, la esperanza. Si usted vive por fe, recibe las cosas ahora. Es pues la fe significa ahora. No es en el futuro, es ahora, es en el presente, es en el momento. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra es significa ahora. No habla del futuro, es ahora que se espera lo que nosotros le rogamos a Dios o le pedimos a Dios. Si usted vive en fe, recibe las cosas ahora, no mañana, ni pasado mañana, ni en 2 semanas, sino ahora, porque la fe es para hoy. Por ejemplo, cuando usted declara su sanidad en fe, su oración debe de ser: yo recibo mi sanidad ahora mismo, hoy estoy sano. Usted no dice yo seré sano, o si Dios quiere, seré sano. Dios siempre quiere sanarnos. Por tanto, su declaración debe de ser: soy sano ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ora por bendición financiera, dice Jesús, la recibo ahora, en el nombre de Jesús. Como ora por bendición financiera, dice: yo creo por mi propio negocio, ahora mismo lo bendigo en el nombre de Jesús. Usted no dice mañana tendré mi negocio, o si le está pidiendo un negocio al Señor, no es mañana, es hoy. Hoy te lo pido, Señor, porque la fe es un presente continuo. La palabra fe en el idioma griego, cuando se busca esta palabra en el idioma griego, es pues la fe, lo que significa, viene de la palabra pistis, P-I-S-T-I-S, que significa tener una firme persuasión o convicción basado en lo oído. Esta palabra nos da a entender que nuestro nivel de fe depende de lo que oímos. Si solamente oímos murmuraciones, quejas, desánimo, malas noticias o palabras de incredulidad, nuestra fe será débil. Pero si oímos la palabra de Dios y nuestra fe será fuerte, entonces podremos recibir las promesas de Dios ahora, en el presente. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La palabra griega usada en este verso es la palabra hypostasis. Es J-U-P-O-S-T-A-S-I-S, cuyo significado es esencia. Gloria sea al Señor. Cuando decimos sustancia, estamos hablando de algo material, tangible, visible, algo que se puede tocar. La sustancia de la fe está en el mundo espiritual. En conclusión, la fe es la sustancia material sólida y tangible
de aquello que estamos pidiendo no son meras ilusiones o ideas, sino algo concreto, algo que está en el mundo espiritual. Cuando clamamos a Dios, ¿no? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo que significa esta palabra por el oír la palabra de Dios es el significado, cuyo significado es esencia, confianza, sustancia. Cuando decimos sustancia estamos hablando de algo que es material, que se puede palpar, que se puede tocar. La sustancia de la fe está en el mundo espiritual, está ahí. Porque lo real, lo verdadero, está en el mundo espiritual. Gloria sea al Señor. Porque la fe es la certeza o sustancia real, concreta, porque está basada en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, más alta que existe. Gloria sea al Señor. A través de la fe podemos palpar, percibir aquellas cosas que ya están hechas. Gloria sea al Señor. Porque la fe, la certeza, la sustancia real, concreta, está basada en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, la más alta que existe. Creer una promesa de Dios es traer al mundo natural algo que existe y es real en el mundo espiritual. Gloria sea el Señor. Y esto pues se manifiesta poderosamente. Si le pedimos a Dios que cree, y esto es mucho, que por una sanidad por una persona pues que tiene problemas con sus riñones, el Señor puede crear nuevos riñones o puede sanar los riñones que están ahí. En el mundo espiritual ya esos riñones están ahí para esa persona. A través de la fe Dios ha creado huesos, ha creado órganos. Hemos pues tendones, tejidos, un corazón, pulmones. Dios puede crear cualquier cosa. Para Dios nada es imposible en nosotros. Aquello que nosotros necesitemos que esté dañado, Dios lo puede crear en segundos, porque tenemos un Dios todopoderoso y creemos que Él lo hace. Puede ser el Señor. Y cuando se ora con fe, porque justo por la fe vivirá, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Yo me recuerdo a mi mamá que le dio una psoriasis y ella pues todo su cuerpo estaba supurando sangre por todo lo que es los dedos, las manos, los pies, su cara. Perdió todo el cabello, estaba totalmente calva. Y yo me recuerdo pues que ella pidió había un pastor cerca, que un hombre de oración. Yo estaba un jovencito, quizás como unos 7, 8 años para ese entonces, y mi mamá pues se pasaba llorando con un dolor terrible en el cuerpo, y mi mamá se pasaba orando y ella pidió. El señor se llamaba Donato, vivía en la calle siguiente. Ese hombre pues era un hombre de oración, un hombre que estaba bien dedicado a las cosas de Dios. Y él dijo: yo quiero que él me ore. Y el pastor vino y le oró, le hizo una oración. A los 2 o 3 días, toda aquella psoriasis desapareció de su cuerpo.
mi mamá quedó sana, comenzó a echar pelo de nuevo en su cabeza y después yo la veía con una peinilla esa de antes grande, peinándose de nuevo, con una cara muy feliz. Jamás volvió aquella enfermedad a su cuerpo. Crecí, llegué a joven, la vi totalmente sana, para la gloria de Dios. Y mi mamá pues conoció al Señor en la iglesia bautista, y para aquel tiempo pues salían por las calles a predicar al Señor, y mi mamá conoció al Señor en la iglesia bautista y recibió esa sanidad hasta que murió. Jamás la volví a ver con psoriasis en su cuerpo, ni que volviese a perder su cuerpo, su pelo. Dios hizo una sanidad en su cuerpo sobrenatural, porque el justo por la fe vivirá. Y lo que pidamos con fe al Señor, lo vamos a recibir, porque la fe es en el hoy. Eso es lo que dice esa palabra. Significa hoy. Cuando nosotros pues vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos,